Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es esto? Esto parece yo me lo guiso, yo me lo como. Los físicos nos dan miles de millones de euros, entonces con eso fabricamos partículas que no existen y las estudiamos, ¿verdad? Eso es, los biólogos están empezando a aprender, lo digo por Iñaco, porque ya empiezan a hacer cuestiones de ingeniería genética. Cuando ya no tengan bichitos para estudiar, harán bichitos nuevos para estudiarlos, ¿verdad? Bueno, no hay que dar malas ideas a la gente. Entonces la pregunta es, ¿el Higgs se supone que es el que da la masa a todas las demás partículas? Pero no existe. Lo tenemos que crear, lo creamos y en 10 a la menos 22 segundos ha desaparecido. O sea, aquí no hay ningún Higgs y probablemente no haya ninguno en el sistema solar, salvo algún rayo cósmico que por casualidad haya producido un Higgs chocando con la estrella de algún planeta. No existe el Higgs si uno no lo crea. Entonces, si no existe, ¿qué importa? Entonces la pregunta es, ¿qué hay cuando no hay nada? ¿Verdad? Bueno, pues esto es otra de las consecuencias más profundas de la física cuántica. Cuando no hay nada, hay el vacío. Pero es el vacío de la teoría cuántica de campos, no es cualquier vacío, ojo. Entonces, el concepto que va más allá de la mecánica cuántica es el campo cuántico. Entonces, el campo cuántico es una cosa que cuando está en su estado fundamental, cuando está tranquilo, cuando está quieto, no hay ninguna partícula. En cambio, cuando está en su estado excitado, hay partículas, ¿verdad? Y el campo Higgs da masa a las demás partículas, aunque normalmente ya no exista, porque lo que importa es el campo de Higgs, no la partícula de Higgs. El haber conseguido excitar ese campo, darle energía y hacer que aparezca como una partícula es lo que ha demostrado, sin lugar a dudas, que realmente es lo que está pasando, que existe ese campo, pero el campo existe, lo veamos o no lo veamos, existan partículas o no las existan, ¿verdad? Entonces, se lo voy a explicar esto, y con esto voy a terminar, porque ya estoy ya en los 45 minutos. Se lo voy a explicar con esta imagen de aquí. No sé de dónde es, pero imagínense que andan por ahí, van a salir a pescar gibiones, por ejemplo, que están muy ricos, y están en esa barca de ahí, ¿verdad? Está ahí el señor anciano, y ahí a lo lejos está pasando una especie de Zodiac o algo así. No sé, se ve muy bien allá a lo lejos. ¿Qué va a pasar al cabo de un momento? Pues al cabo de un momento lo que va a pasar es que va a empezar a moverse la barca del pescador. Esto tiene muchas interpretaciones. La interpretación más antigua es la de acción a distancia. Imagínese que es de noche y no se ve nada, solamente se le ve a lo lejos, allí no se ve el mar, no se ve nada, solamente se ve a lo lejos la lancha rápida, la Zodiac. Entonces, acción a distancia. Hay una fuerza misteriosa que hace que cuando pase cerca la lancha rápida se mueva mi barca. Eso era la primera concepción, las fuerzas, fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza gravitatoria. Una cosa un poco más sofisticada, se hace de día y uno ve el mar existe, eso sería el campo. Y realmente, ¿cómo actúan las partículas? Las partículas perturban el campo, crean ondas y crean olas, y la ola es lo que ha llegado. Eso es lo que es un campo, realmente. Cuando uno habla del campo eléctrico, del campo magnético, está hablando de esto. El campo cuántico es mucho más misterioso. La idea es que realmente el campo, cuando no está excitado, es que no hay partículas. Y cuando está excitado, es que hay partículas, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, eso significa que la mecánica cuántica relativiza totalmente nuestro concepto de la existencia y de la realidad. ¿Por qué? Pensamos que los objetos espirituales, no me meto en ellos, pero desde luego los materiales, si existen, existen en un sitio. A nadie se le ocurre pensar que exista un vaso. ¿Dónde? No, existe el vaso. No, tiene que existir en un sitio. Eso es lo que hace la mecánica cuántica. La teoría cuántica de campos, sin las cuales no se puede explicar nada de lo que pasa en el mundo de las partículas, va mucho más allá. Lo que dice es que incluso el concepto de existir es relativo. El campo puede estar en estados en los cuales una partícula exista y no exista, sea una combinación de las dos posibilidades. Esto suele expresarse a veces diciendo que la lógica habitual, la lógica, bueno, pues la clásica, no es aplicable en mecánica cuántica. Uno de los primeros axiomas de la lógica es que A y no A son excluyentes. En mecánica cuántica no. Una cosa puede existir y no existir.